Bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra emisión de la Iglesia Cristiana de York a través de Facebook. Bendecimos el nombre del Señor porque podemos estar en sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos enlazando el cielo y la tierra, buscando el favor de Dios en días en que verdaderamente lo necesitamos. Amén. Así que vamos a ir al grano de una vez. Queremos entrar en la predicación de la palabra de Dios. Así que les voy a pedir que se acomoden ahí alrededor de sus televisores, de sus teléfonos, de sus computadoras, y vamos a entrar en la palabra de Dios. Les voy a pedir que oren conmigo, les voy a pedir que bajen sus cabezas y nos presentemos al Señor de manera formal en esta hora. ¿Ok? Padre bueno, bendito sea tu nombre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Y gracias por permitirnos estar reunidos, aunque sea de esta manera, en el nombre de Jesús. Y que tu presencia se ha de manifestar, Señor, tanto en este lugar como donde cada recipiente está recibiendo tu palabra. Manifiéstate, obra en nuestros corazones, transforma nuestras vidas, construye tu reino con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Perdón. Vamos a estar en la palabra de Dios en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, y vamos a leer los versos 7 y 8, Santiago capítulo 4. La palabra de Dios dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. El día de hoy queremos quitarle la máscara al enemigo. Queremos estar conscientes de la realidad que nuestro Señor nos anuncia y de la que nos advierte. Saben, en una de las obras de Shakespeare llamada La Tempestad, uno de los personajes de la obra dice que el infierno está vacío y todos los demonios están aquí, haciendo referencia al carácter maligno de algunos de los hombres de la obra. Otro poeta y escritor de obras teatrales británico llamado Oscar Wilde dijo que cada uno de nosotros somos nuestro propio diablo y hacemos de este mundo nuestro infierno. De acuerdo con la opinión de escépticos o incrédulos, la existencia del diablo solo presenta unas pocas evidencias no confiables dadas por los egipcios, los asirios, los caldeos, los griegos y las historias romanas. Con todo esto lo que queremos señalar es la dificultad del tema o del personaje, dado que hay una resistencia a aceptar la realidad del mismo. Mucha gente no cree en el diablo y creo que es una estrategia muy efectiva para pasar desapercibido. Amén. Entonces, tenemos que ver que Dios nos hace referencia a el diablo y tenemos que ver cómo eso es una realidad en nuestra vida cotidiana, creámoslo nosotros o no lo creamos. Hay una
experiencia hay un factor que afecta todo esto en el medio social, y es lo que yo llamo desconexión espiritual. Y con esto quiero señalar que, aunque desde el principio conocimos a Dios, dice así la palabra, que en el principio el hombre conoció a Dios, pero no lo estimó como digno para adorarlo, para seguirlo, para quedarse con él, sino que empezó a crear su propio sistema de adoración. En otras palabras, rechazamos a Dios, nos alejamos de Dios. Y en la medida que la historia fue pasando, pues nos alejábamos más y más, de manera tal que en la época contemporánea, hablar del diablo es hablar como de un cuento de hadas. Es como de hablar, quizás hay quienes tienen más fe en hablar de el hombre de las cavernas, o lo que le llaman el Bigfoot, el hombre, el monstruo de las nieves, que creer en la realidad del diablo. Pero esto es por la desconexión espiritual que ha ocurrido, porque no solamente es el diablo, sino toda la realidad espiritual que se nos ha escapado entre los dedos por nuestra actitud de rechazo a la misma. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar eso, y cuando vemos su vida y cuando vemos sus enseñanzas, lo vemos a Él tratando de comunicar sobre la realidad espiritual a todos los que estaban alrededor. Les puedo citar el caso de cuando un maestro de la ley llamado Nicodemo lo visitó. Él le empezó a hablar de un tópico, de un tema que se llama el nuevo nacimiento, el concepto del nuevo nacimiento, encontrando gran dificultad para entender. Jesús llegó al momento que le dijo a Nicodemo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Porque está hablando de una regeneración de la persona por la obra del Espíritu Santo, donde no hay necesariamente una observación física del evento, pero sí hay una observación del efecto o el resultado de la obra del Espíritu en la vida de una persona. No solamente el Señor tuvo que hablar del nuevo nacimiento y hacernos conscientes de eso, también lo encontramos hablando con la samaritana, donde la samaritana todavía estaba con el concepto de la adoración a Dios, que todo dependía de un lugar físico, de donde había un edificio, de donde habían ciertos utensilios, y Jesús tuvo que despertarla a la realidad de la adoración espiritual, diciéndole: Dios es espíritu, y quienes lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Toda la realidad espiritual definitivamente ha sido minada a través de la historia, en la medida que nosotros los hombres nos alejamos de Dios, y al alejarnos de Dios creamos nuestros propios dioses, y cuando somos decepcionados por nuestra propia creación, entonces nos hacemos más incrédulos a las cosas espirituales. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En otra ocasión, en Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo tiene una cierta disputa con algunos religiosos de la época que reclamaban su identidad como hijos de Abraham. Y Jesús tuvo que decirles: es verdad que hay una línea de sangre de Abraham a ustedes,
Pero si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero en cambio las obras que están haciendo son las obras del diablo, quien es homicida desde el principio, y ustedes también quieren matarme. Nuevo nacimiento, adorar en espíritu. ¿Quién es realmente que está motivando mis acciones y mi vida? Hay un problema de desconexión espiritual, por lo que hablar de un tema como hablar del diablo como persona es fácilmente rechazado y hasta puede ser que haya burla alrededor de este concepto. Ahora bien, cuando vemos esta escritura, Jesucristo le dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y ahí entramos a un elemento efectivo, eficaz, para mantener al diablo enmascarado, y es simplemente lo que llamamos el engaño. Jesús dice del diablo que desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando analizamos la participación del diablo, por lo menos los los registros que existen en las escrituras acerca de él, su modus operandi, su forma de hacer las cosas es definitivamente con engaño, con decepción, con trampa, mentiras. Mentiras. En su conversación con Eva, en el libro de Génesis, el diablo nunca se menciona a sí mismo, nunca atrae la atención a su propia agenda de muerte. Le dijo a Eva: oh no, el día que tú tomes de ese fruto vas a mejorar, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero no fue más que un anzuelo para que la pobre Eva se lo tragara y luego no pudiera deshacerse de la herida. El apóstol Pablo critica esto como un acto de engaño y astucia para desviar del camino. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, él les dice a los corintios: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Me temo, dice el apóstol Pablo, que engaño y astucia del malo desvíe los pensamientos de ustedes de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y déjeme decirles, si hay un problema serio con la comunidad de la fe, es un compromiso puro y sincero con Cristo. El diablo tiene muchas artimañas, muchas mañas y trucos para, como dice Pablo allí, actuar sobre nuestros pensamientos, a provocarnos a cierta línea de pensamiento. Pero todo está basado en engaño. Todo es trampa, todo es desilusión, decepción, confusión, oscuridad, medias verdades.
Y de esta manera, él tiene su influencia en el drama humano. Los efectos se ven en nuestras vidas, los efectos se ven en nuestra sociedad, los efectos se ven en las tendencias y en los peligros que existen en nuestra sociedad moderna, que a pesar de haber tanto avance científico o tecnológico, la vida humana está cada vez más en peligro. El valor de la persona continúa decayendo. Las actividades pecaminosas y los cambios de la verdad por la mentira están al corriente. El diablo influye en el drama humano y esa es una de las grandes evidencias de su realidad. Te voy a decir lo que dice la palabra y luego vamos a pensar un poquito. En 1 de Juan 5:19 dice el apóstol Juan: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el control del maligno. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice en capítulo 4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí tenemos suficiente palabra para analizar. En el drama humano se ve la influencia del maligno porque está bajo el control del maligno. Como nosotros hemos visto en nuestra historia cuánta gente murieron por decisiones de Stalin, cuánta gente murieron por decisiones de Hitler, cuántos millones en cada caso, cuánta gente muere día tras día bajo las influencias de productos intoxicantes o drogas narcóticas, cuánta gente, cómo están cambiando los conceptos de la vida, de manera tal que cada vez entendemos menos, como dicen en 2 de Corintios, el maligno ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de manera tal que ahora no se sabe cuando nace un niño si es hembra o si es varón. Creíamos que eso ya era historia de la cultura. Y estamos, en vez de progresando, estamos caminando para atrás. Había un cómico dominicano que una vez escribió una canción que decía: por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Y tal parece que pensamos con los huesitos de los pies. Hay influencia del malo en el drama humano, no hay la menor duda. Control y manipulación, cómo pueden haber gente haciendo lo que se está haciendo hoy día. ¿Cómo podemos pensar de un bebé no nacido en la manera como se piensa hoy día, que es un problema de derecho humano para matarlo? Tenemos un caso que ha causado grandes disturbios en los Estados Unidos por el abuso de autoridad, el abuso de poder sobre un ser humano. Y cuando todo el mundo ha visto el video dice: pero ¿y cómo es posible que se trate a un ser humano de esa manera? Pero el diablo manipula hasta lo bueno y lo transforma en más problema.
y nosotros nos dejamos influenciar en la mente para caer en sus trampas. Santiago en la escritura de hoy nos ayuda a llegar al punto de desenmascarar al enemigo, de desenmascarar al maligno. Fíjense, Santiago empieza con una descripción del drama humano en el capítulo 4 del libro de Santiago, de su carta, y dice a partir del verso 1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuál es el cuadro aquí? Voy a decir, es un cuadro trágico. Es un drama que da pena. Guerras, conflictos. ¿Cómo va a ser con el entendimiento, el nivel de entendimiento, el nivel de discernimiento de la realidad humana que nosotros tenemos a esta altura de juego? Hay instituciones de nivel mundial que están bajo escrutinio por estar incumpliendo con sus responsabilidades. La trama, la decepción, el engaño, la manipulación por los intereses. Siempre hay intereses, siempre hay gente que quieren salirse con la suya, siempre hay gente que quieren, no le importa el precio que tienen que pagar a los demás para ellos obtener sus beneficios. Como dice Santiago, satisfacer sus propias pasiones. Entonces ocurren atrocidades, ocurre engaño. Claro que vamos a seguir viendo cuadros alarmantes como los que hemos estado viendo, de toda índole. No es simplemente racial, y lo racial viene después de lo humano. Toda persona es un ser humano de igual valor en el corazón de Dios y por tanto en el corazón nuestro. El deber y la prédica del Evangelio es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que así como queremos que los demás nos traten, debemos de tratar a los demás. Pero aún siendo esto tan sencillo, nos dejamos engañar. Nuestra mente entra en la oscuridad que el malo está ministrando, que el malo está administrando. Nos resistimos a Dios que nos llama a cuentas, a dar cuentas. Queremos libertad. Y desestimamos el sentido común como un atentado a la libertad. Es un cuadro trágico. Y este libro de Santiago parece que se hubiera escrito ayer por el nivel de realidad de las imágenes que presenta. Seguimos siendo los mismos seres humanos, con las mismas virtudes y debilidades, y el mismo diablo sigue tratando de destruirnos. El mismo. A partir del verso 4 se extiende un poquito más el cuadro, hablando de un mundo que está en enemistad con Dios. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Santiago los llama gente adúltera, porque siendo criaturas de Dios se han entregado a la filosofía por la que el mundo está engañado y que claro está, es un desafío a Dios. No sé si recuerdas la escritura del Salmo 2, que dice que ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Es que no queremos darle cuenta a Dios por nuestras vidas. Es que no queremos darle cuenta a nadie. Y hasta nos paramos a defender ciertos grupos, pero en realidad lo que estamos buscando últimamente es no tener que darle cuenta a nadie. Porque Dios no nos engaña como nos engaña el maligno. El maligno le dijo a Eva, no, al contrario, todo va a ser beneficio. Si haces lo que te digo, todo va a ser beneficio. Se lo pone bonito, se lo pinta bonito, pero como es una decepción y es un engaño, al final está el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios nos dice, el que quiere ser mi discípulo, tiene que coger su cruz cada día y seguirme. No hay engaños, hay claridad. Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y yo te voy a proveer para tus necesidades. Nos pone el reto en la cara, sin engaños, sin trucos, para que nosotros respondamos y escapemos por nuestra salvación. Pero aún la verdad ha perdido rating, ya la verdad no se aprecia, porque la verdad puede no gustarme. Y si estamos en esta actitud, vivimos en un mundo en enemistad con Dios. Somos amigos del pueblo, de la gente. Y mientras más grupos encontramos que podamos estar juntos, pensamos que mal de muchos es el consejo sabio. Pero lo que el proverbio dice es que mal de muchos es consejo de tontos. Lo que la palabra dice es que tenemos que entrar por la puerta estrecha porque es estrecho el camino que lleva la vida y son pocos los que entran por él. Que hay un camino ancho por el que muchos entran y caen simplemente en perdición. Es la verdad. El camino del Señor no es el más fácil, pero es el camino de vida. Bendito sea su nombre. Hagan pedazos sus cadenas. No queremos que Dios nos gobierne, que nos amarre, no queremos que tenga ningún control de nosotros, mientras el diablo con palabritas y pensamientos los manipula como marionetas. Y nación se levanta contra nación. Y la codicia, la lascivia del hombre corrompe hasta las más sagradas estructuras de la sociedad. Todo esto es evidencia, mis hermanos, del
del director de la maldad, de aquel que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, aquel a quien se le pronosticó que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, y así ha sido. Así que Santiago nos muestra la evidencia en el cuadro de la vida de cómo el maligno ha estado trabajando entre nosotros, y llega el momento de quitarle la máscara. Llega el momento de desenmascararlo, por lo que después de los versículos que leímos, viene el versículo 7, donde dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Repito, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Oh, dices tú, ¿por qué está el diablo ahí? Bueno, porque Dios sabe que quien ha fomentado todo lo que hay anteriormente, lo trágico del drama humano, la enemistad con Dios, es el enemigo de las almas, es el Dios de este siglo, es el acusador de las almas, es Satanás, es el diablo. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, dice Santiago. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él los exaltará. Bendito sea su nombre para siempre. Los puntos claves en toda esta escritura: número 1, someterse a Dios. Someterse a Dios. Necesitamos entender la realidad de los conflictos que hay en todo el drama de la vida. El diablo quiere destruir la creación de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, dijo a través de uno de sus profetas, sino que quiere que todos se procedan al arrepentimiento, dijo a través del apóstol Pablo. El diablo está tratando de destruir. Jesús una vez lo identificó como el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Así que la clave es someterse a Dios. ¿Saben? Hay toda una escuela de enseñanzas sobre la lucha espiritual. Pero yo te voy a decir, no hay nada que tenga tanta relevancia, tanta fuerza, tanto poder y tanta incidencia en la guerra espiritual como que nos sometamos a Dios. No hay nada que sustituya eso. Y nada funciona sin eso. Nada funciona sin eso. Hay evidencias en la palabra de gente que no sometido a Dios trataron de efectuar actos de liberación de demonios, y los demonios le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Bajo qué autoridad vienes tú aquí? Nosotros conocemos a Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Y los apalearon y los tiraron desnudos a la calle en vergüenza, porque no estaban conectados a la línea de autoridad divina. Te voy a decir algo claro: el diablo solo se vence con Dios. Lo repito, el diablo solo se vence con Dios.
No inventes ejercicios y esto y lo otro. No, yo no digo que no hagamos prácticas que están en las Escrituras, pero lo que digo es que ninguna de ellas, sin nosotros estar bajo la autoridad de Dios, van a trabajar. El diablo manipula, hace truquitos de juego, nos mantiene entretenidos y confundidos. El Señor Jesús en una ocasión, hablando de la gente que son poseídas por demonios, dijo, si una persona es liberada y su casa se transforma en una casa limpia, pero si esa casa no se la entrega a un hombre fuerte, vienen 7 demonios más y el estado postrero es peor que el primero. Sométanse a Dios. Si no entramos en reconocer el señorío de nuestro Señor, en abrazarlo, no hay oportunidad para nosotros vencer al enemigo de nuestra alma. La clave es someterse a Dios, entonces estaremos capacitados para resistir al diablo. No lo vamos a matar, no le vamos a arrancar la cabeza, esa es obra de Jesucristo el Señor. No mía, no tuya. Lo que nosotros podemos hacer es, una vez que estamos bajo la cobertura de autoridad del Padre Celestial, del Señor de todas las cosas, podemos resistirlo. Él viene a atacar y no puede pasar. Bendito el nombre del Señor. La clave es someterse a Dios y resistir al diablo, pero si lo ignoramos, nos vamos a ahogar en nuestra propia saliva por aceptar la filosofía de un mundo que está en rebelión con su creador, orgulloso y envanecido sin entender lo ciego que está. Bien decía nuestro Señor que había venido a abrir los ojos a los ciegos y a dar libertad a los cautivos. En la realidad espiritual ustedes pueden ver que hasta en un momento Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿qué voy a hacer con ustedes? Porque ellos mismos no podían enfrentar la dificultad que se les presentaba. Así que, hermanos, nuestra misión el día de hoy es quitarle la máscara al enemigo. Nuestra misión es que nosotros entendamos que no podemos estar desconectados espiritualmente porque hay un enemigo de nuestras almas cuya estrategia es de engaño, de mentira, de tinieblas para muerte, que está constantemente influyendo en el drama humano, y el drama humano es la mejor evidencia de su participación. El mundo entero está bajo el control del maligno, dice el Señor. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Por eso tenemos las respuestas a muchas preguntas de índole de cómo es posible. Es posible porque el mundo está bajo el maligno, porque el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El drama humano se torna en un drama hasta de enemistad contra Dios. Es trágico, hay atrocidades, hay decepciones, hay guerras, hay conflictos. No hay fe. No hay fe. Egoísmo, ambición, envidia. Y no queremos las cuerdas de Dios sobre nuestras vidas, porque el diablo nos ha vendido la idea de que lo mejor es que nadie te gobierne. La máscara se ha quitado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien liberar. Así que sométanse a Dios, acérquense a Dios,
purifiquen su corazón, reconozcan su miseria, arrepiéntanse y humíllense delante del Señor. Él nos exaltará, dice su palabra. Él nos exaltará. Así que termino recitando de nuevo el versículo 7 y 8 de Santiago 4. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, bendito sea tu nombre. Santificado sea tu nombre por siempre. Nadie es como tú. Nadie tiene la autoridad, la potestad como tú, oh Señor. Nadie. Así que es nuestra decisión ser parte de tu reino, aceptar el señorío de Cristo, andar en su luz, resistir al enemigo de nuestras almas, sus artimañas, sus ideas, su filosofía, sus engaños en la sociedad de este mundo. Y pedimos que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Padre, gracias por tu luz. Líbranos del mal, líbranos del maligno, como nuestro Señor oró por nosotros, Padre Celestial, que nos libraras del maligno. Nosotros le hacemos coro, líbranos del maligno, líbranos del mal. Y ayúdanos a caminar de la mano contigo. Que tu Espíritu nos inspire, nos alumbre, nos dé las fuerzas. Que tu palabra nos guíe. Y que a tu deseo tu nombre sea glorificado. Se sanen los enfermos, se le abran la vista a los ciegos y sean liberados los que están en esclavitud de las tinieblas y de la maldad. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor, bendigo su nombre en esta hora y le doy gracias por ser con nosotros. Sometámonos a Dios, vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Está desenmascarado el enemigo y tengo buenas noticias, y es que con el favor de Dios, este domingo que viene vamos a reiniciar nuestras celebraciones, nuestros servicios aquí en nuestro local, dentro de las regulaciones que el Departamento de Salud de Pensilvania y de los Estados Unidos nos aconsejan, dentro de la prudencia, para adorar mientras nos mantenemos saludables. Así que si Dios quiere, este domingo que viene, el domingo 21 de junio, vamos a estar reuniéndonos aquí. Las puertas se van a abrir a las 12:45. Van a haber diferencias, sí. Solamente el servicio va a ser solo de una hora. Y solamente vamos a abrir las puertas 15 minutos antes para entrar. Vamos a marcar las aceras y las entradas para que solamente entrando por la puerta principal y usando máscara de acuerdo a las regulaciones de salud, nos mantengamos a 6 pies de distancia de aquellos que no son miembros de mi casa. Y van a haber otros instructivos y vamos a proveer para que nos mantengamos las manos limpias desde la entrada. Mandamos a que
si usted ha sido expuesto a la enfermedad del COVID-19 o si está enfermo con esa enfermedad o cualquier otra parecida, aún si está inseguro, quédese en casa. ¿Ok? Si ha estado expuesto y todavía no han pasado 15 días, quédese en casa. Si está enfermo o alguien en su casa está enfermo, quédese en casa. Y le damos toda la confianza, sinceramente les exhortamos que si por cualquier razón usted tiene dudas, se siente inseguro, inconforme de que va a estar a riesgo o sus hijos van a estar a riesgo por venir a la reunión, quédese en casa con toda confianza. Vamos a estar transmitiendo en vivo los servicios para que sigan adorando al Señor desde sus hogares hasta que tengamos más seguridad y sobre la no contaminación al exponerse a este tipo de reuniones. Amén. Así que y con toda confianza, lo que tiene que buscar su forma de seguir, de que sigamos adorando a Dios, sigan el programa de su iglesia, vamos adelante, no vamos a pararnos a esperar que las cosas cambien no, tenemos que hacer la obra. Así que vamos a seguir evaluando para hacer otros cambios, para hacer otros estudios, otras actividades que se puedan hacer dentro de esas mismas circunstancias y que nos permitan seguir creciendo en el conocimiento de Dios y proclamando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Amén. Así que estamos contentos, no te dejes engañar, somos hijos de luz, vamos a caminar en luz, no tenemos que temer a las tinieblas. Así que en esta hora yo quiero bendecirte, pedirle a Dios que te bendiga, pedirle a Dios que sea contigo y sobre todo pedirle que te dé su paz. Tengan muy buenas tardes. Perdón, se me estaba faltando, pero esta semana que viene solamente vamos a cambiar las transmisiones en vivos diarias, solamente vamos a transmitir martes y jueves durante la semana, porque ya vamos a empezar a tener reuniones, vamos a empezar a tener ensayos, vamos a empezar a tener otras cosas para organizar todo para el domingo que viene. Así que solamente va a haber transmisión el martes y el jueves a la misma hora de siempre, a las 7:30 de la noche. Amén. Y el domingo, haz tus planes para que estemos aquí, tenemos todo bien arregladito, tenemos bastante espacio para que nos acomodemos sin hacernos daños. ¿Ok? Ahora sí, Dios te bendiga y buenas tardes.